Pues yo pienso que sí ha afectado mucho. Las cosas creo que son más difíciles para la juventud. Había una mejor calidad de vida en los 80s y más expectativas para los jóvenes. Bueno, pues ha cambiado en negativo para la población, ya que en la época de los 80s el porcentaje de pobreza en México pues era mucho menor que ahora, y es evidente porque pues, la población también ha crecido, ¿no? Lo que no ha crecido es el poder económico y la productividad en México. Bueno, ha cambiado, en general siempre ha sido mala. Ha tenido unas temporadas mejores, otras no muy buenas, pero pues eso siempre afecta a la población porque a veces dicen que uy, qué bien está la economía del país, pero en realidad no se refleja en el bolsillo de las personas. Teníamos una economía más estable, aunque en los 90 se disparó un poco, pero sí se ha cambiado mucho. Y sobre todo en los bolsillos de las personas afecta, principalmente. Más que lo económico macro, que en lo económico macro sí no andamos mal, según el Banco Internacional, pero para los civiles de a pie nos ha afectado. Pues yo creo que la economía ha cambiado relativamente poco, siempre hemos vivido en crisis, siempre ha habido problemas económicos, periodos presidenciales más difíciles, como fue el de Miguel de la Madrid a principios de los 80, pero pues no creo que haya variado mucho, sigue igual, el país sigue empobreciéndose y los políticos enriqueciéndose. En los 80s yo ya estaba en la universidad, entonces lo que hacíamos para entretenernos pues era practicar deportes, ir al cine, a tardeadas, a discotecas. No contábamos con la tecnología ni usábamos tanto la computadora para entretener. Pues básicamente era practicar algún deporte o reunirse en las casas de los amigos, un grupo de 5 o 6 amigos a hacer juegos de mesa o ver un poco de televisión. Pues más bien hacíamos deporte, salíamos a la bicicleta, a jugar en la calle, o yo en lo particular jugaba en la escuela básquetbol y me quedaba todas las tardes a entrenar y a jugar y ya llegaba como a las 6:30, 7 a mi casa. Los jueves de piedad, ¿qué hacíamos? Jugábamos en la calle. Jugábamos fútbol en la calle, las niñas se juntaban, básicamente jugábamos en la calle, había mucha tranquilidad. Nos reuníamos para ir al cine, teníamos reuniones en casas, hablábamos por teléfono con los amigos, ibas a los centros comerciales que pues, en ese entonces como que no había tantos, pero pues te reunías. La venida del Papa precisamente en el 80, fue la primera vez que vino el Papa, fue como un acontecimiento muy importante, por lo menos aquí en la ciudad donde yo vivo. El temblor del 85 fue muy significativo, que hubo una Miss Universo en México, así de las cosas que más me acuerdo, ¿no? Pues el terremoto, hubo una explosión muy importante en San Juanico, que fue pues también una tragedia muy importante porque se murieron mucha gente y casi todo un pueblo se quemó. El temblor, la visita del Papa. ¿El temblor de 85? Muchos. Bueno, el evento para México social más importante fue el terremoto del 85 como tragedia. Y bueno, de ahí se vio a los mexicanos cómo se unen en algún fin común, no nada más los mexicanos, cualquier sociedad civil.
Y el otro fueron dos muy fuertes después, que fue la muerte de Colosio, que cambiaron muchas cosas, sobre todo en las cuestiones políticas y en la cuestión del partido que gobernaba en ese tiempo México, que es el PRI, y el cambio al PAN, que pues pareciera que iba a ser un gran cambio, y bueno, pues tarde nos dimos cuenta que el cambio fue para atrás en lugar de ir para adelante. Híjole, pues el temblor de 85, el cambio de alternancia que pasó al PAN y dejó el PRI, la muerte de Colosio. Pues de solidaridad, realmente sí fue mucha solidaridad. Por todos lados oías, yo fui a ayudar, yo estoy ayudando en las brigadas, y mucha gente involucrada, ¿no? Mucha gente que tenía gente cercana que había sido afectada, muchos ayudaron, muchos se vieron involucrados en el problema. Pues muy participativa y yo creo que también muy decepcionado de la actuación del gobierno, porque el gobierno se tardó mucho en reaccionar y fue la sociedad civil exactamente la que tuvo que iniciar con las labores de rescate, y el gobierno pues tardó demasiado en reaccionar a la gravedad de la situación. La sociedad civil, por ejemplo, pues se portó muy bien, pero no así el gobierno, ¿no? La sociedad fue muy solidaria, impresionantemente ayudaban a la gente, pero pues el gobierno, como siempre, pues sus intereses y ya. La sociedad civil, ante un fin común, sí se une y sí logra algo. Eso es lo importante. Y más en una tragedia, si el fin común es ayudar a alguien, pero en una gran tragedia, sí la gente se une. Pero pues, finalmente se les olvida, ¿no? Al poco tiempo se vuelve a desunir y pues ve la violencia que ahora hay. La sociedad se trabajó muy fuerte, junta, se unió para ayudar a la gente misma a resolver las cosas. El gobierno tuvo una reacción muy mala, no solamente no reaccionó al principio, no ayudó, sino que hubo mucha rapiña de parte del gobierno, del ejército, y no ayudó realmente el gobierno, sino que fue la sociedad civil la que se unió. Hubo muchas muestras de solidaridad, mucho apoyo para unos y para otros. Pues también fue un parteaguas también en ese momento, porque mucha gente lo consideraba un gran candidato, tenían muchas esperanzas en él, y también fue un acontecimiento pues significativo porque realmente nunca se supo qué pasó, nunca se aclaró qué fue lo que realmente hubo detrás. Pues creo que fue un acontecimiento muy importante porque puso al país muy mal parado a nivel mundial. Nunca se esperaba que fuera a suceder algo de esa gravedad como el homicidio de un candidato a la presidencia, y opino que también seguimos, como tantas cosas en México, sin saber realmente qué fue lo que pasó o quién está detrás de ese asesinato. Siempre ese tipo de asesinatos tienen un fondo político que generalmente la mayor parte de la sociedad se va con la finta y ¡ay, sí, fue este! Y generalmente tiene más manejos y en realidad fue otra persona. Bueno, cambiaron muchas cosas, fue una cuestión de intereses internos del partido, del gobierno, del PRI. Y sí, cambiaron muchas cosas. Ahí empezó a abrirse un poco más la democracia con la llegada de Colosio. Colosio dio más apertura, con la llegada de Zedillo, y Zedillo dio más apertura. Después de la muerte de Colosio pasaron ese tipo de cosas. Y culparon a gente que no era culpable, como siempre en este país. Y la gente que es culpable pues sigue afuera. Colosio era un político del mismo grupo del PRI
que iba a ser lo mismo, que lo idealizaron y lo hicieron héroe a partir de que se murió, que si no se hubiera muerto hubiera sido pan con lo mismo, y que bueno, pues es el resultado de pugnas políticas que de alguna manera se empezaban a gestar en el país, porque antes pues no había como competencias de entre partidos. Pues mucha, porque yo creo que hay más influencia del narcotráfico ahora, ¿no? Antes pues eran robos a casas, a las personas, pero hoy hay muerte, hay mucha desconfianza de la gente y sí, principalmente el narcotráfico creo que actualmente es lo que más influencia la delincuencia. Bueno, la diferencia básicamente es la violencia. Antes la delincuencia pues también existía, pero no se metían con la mayoría de la gente más que para robos o asaltos, y ahora los homicidios y las muertes de tanta gente inocente son lo que básicamente está pasando en México. Pues sí, antes te encontrabas el carterista, el que te robaba pero sin violencia, ahora lo hacen con mucha violencia. Y bueno, también salió el secuestro muy fuerte y pues creo que cada vez está peor la delincuencia. La gente tiene menos valores y entonces no le importa ni piensa por un segundo. No nada más es robar por robar, sino que la demás gente le vale. Muchísima. La delincuencia antes era como muy pequeña, muy de robos, muy de carteristas. Sobre todo se respetaba a la sociedad civil. Ahora no se respeta. La autoridad nunca se ha respetado, pero se respetaba a la sociedad civil. Ahora no la respetan. Ahora ha crecido tanta la delincuencia porque hay ya mucho dinero de por medio y porque están involucrados muchos sectores, no nada más en la sociedad, sino está afectada la empresa privada, está afectada el gobierno, porque el gobierno solapa, porque el gobierno está involucrado, y como son grandes capitales los que se mueven en la delincuencia organizada, porque antes no era delincuencia organizada, ahora es delincuencia organizada, pues es más peligrosa y hay más daño en la sociedad. Sí había habido delincuencia en los 80s y en los 90s, sí había muchos robos, sí. Creo que es la época en la que empiezan los secuestros, pero creo que también es la época en la que se empieza a deteriorar la delincuencia a una maldad, a hacer daño por hacer daño, a realmente empezar a ser como algo muy grave, ¿no? Porque antes pues sí había robos, sí robaban casas, sí había de todo, pero en esa época empieza como todo este crecimiento hasta llegar al siglo XXI, en donde realmente pues son mafias, es gente sin corazón, es gente mala, que de verdad daña por dañar, que son muy sociópatas y que hacen mucho daño a las personas, ¿no? Ya el interés no solamente es robar, sino que hay un gusto por matar y por dañar a los demás. En conclusión, mi compañera y yo pudimos saber cómo se vivía antes y los pensamientos que tenían las personas antes y cómo se han cambiado las cosas en la sociedad, y pues pudimos saber también cómo antes había menos crímenes y pues que a lo mejor las personas vivían mejor. Gracias a las entrevistas que hicimos me di cuenta de los diferentes puntos de vista de las personas acerca de el pasado de México, de los diferentes pensamientos que tenían acerca de los partidos políticos, la sociedad. No era lo mismo que en estas épocas, no teníamos la misma tecnología, no había, eran diferentes las formas de
en las que se convivía con las personas, jugaban deportes, hacían cosas que en estas épocas ya no se hacen tanto. Y además me di cuenta de muchos sucesos que tal vez yo no sabía, de sucesos que fueron importantes para México, y también me di cuenta cómo vivían antes las familias, cómo todo ha cambiado en cuanto a economía, delincuencia. Ha habido muchos cambios, unos para mal y otros para bien. Ha cambiado la violencia en México, ahora es más grande. El narcotraficante, que antes no estaba aquí en México, o sea, no había tantos. Y agradezco a todas las personas que nos dejaron entrevistarlas, nos sirvieron de mucho. Muchas gracias.